es ponernos un poco al día en cómo va la retinopatía diabética ahora mismo, digamos, en qué ha cambiado. Entonces, bueno, una de las cosas que ha cambiado monstruosamente, por lo menos en estos 20 últimos años, es que la prevalencia de la diabetes en España ha aumentado pues, de una manera muy importante. Se supone, bueno, aquí en el estudio en 2011, que probablemente ya igual es más, el 13,8% de la población ya tiene diabetes, es decir, 6,5 millones de personas. Y el otro problema muy importante es que casi la mitad no sabe que la tiene. Bueno, eso yo creo que hemos mejorado desde el 2011 un poquito, pero hay un porcentaje muy importante que no sabe que la tiene y encima, bueno, ya hablaremos de porcentajes de retinopatía porque eso también ha cambiado. En aquella época suponían un 10% de ellos ya tenía retinopatía. Y en cambio los diabéticos tipo 1, que no va cambiando tanto, aunque sí que parece que también aumenta, es el 0,2% de la población, aunque es una población muy importante en cuanto a retinopatía porque van a vivir muchos más años con ella. Entonces, la tendencia, tanto en diabetes tipo 1, este es un análisis de diversos países de Europa y bueno, de Estados Unidos, y es siempre hacia arriba, siempre hacia arriba. No está tan claro la diabetes tipo 1 porque seguimos sin tener muy claro un poco el origen, que si vírico, que si genético vírico. Bueno, pues no está muy claro, pero en la diabetes tipo 2 sí que hablaremos un poco después de por qué está aumentando tanto. Bueno, sobre todo por otras pandemias que tenemos en este siglo, que es la obesidad. Entonces, la diabetes va hacia arriba. Lo que parece que probablemente se frene un poco es la diabetes sin diagnosticar. ¿De acuerdo? Esa parece que más o menos entrará en una estabilidad en que la otra aumente, digamos, el porcentaje de diabetes conocido, digamos, cada vez va a ser mayor. Entonces, ¿eso qué nos da? Bueno, aquí no es exactamente prevalencia, pero sí cantidad de gente con retinopatía, como la diabetes va para arriba en casi todos los países. La retinopatía probablemente ya no va a ir tanto como esta suposición que hicieron aquí, pero realmente la cantidad de gente que vamos a tener con retinopatía cada vez va a ser mayor y esto ya es un problema un poco de salud pública, de cómo controlar aquí, digamos, el tsunami, porque esto es más que una marejada, ¿de acuerdo? Haber muchísima más gente cada vez con retinopatía, no toda preocupante y eso es otro de los problemas que vamos a ver aquí, cómo manejar esa cantidad de gente tan importante. Entonces, la prevalencia de la retinopatía en la diabetes tipo 1 es muy dependiente de la duración media de la enfermedad y del control. Esta población, por ejemplo, de diabéticos tipo 1 está particularmente bastante bien controlada y tienen 7,6 y una duración media es de 17 años, casi 18. Entonces, era una población joven, 37 años, porque o sea, la mayor parte de los diabéticos tipo 1 empiezan en la adolescencia, aunque ahora ya hay mucha más variedad, pero casi todos empiezan en la adolescencia. Entonces, aquí ya teníamos, no como las cifras que teníamos cuando yo estudié y cuando hice yo mi estudio de prevalencia, aquí han bajado las cifras a un 19,3%, es decir, mucha menos, digamos, retinopatía. Por eso os digo que algunas previsiones de crecimiento de retinopatía, bueno, si aumenta muchísimo la cantidad de diabéticos, tendremos más retinopatía, pero el porcentaje va a ser probablemente cada vez más bajo, ¿de acuerdo? Y esto lo vemos también en los estudios en España de retinopatía diabética en diabéticos tipo 2. Tenemos los de hace 10 años más o menos, o más de hace 10 años, que teníamos alrededor del 25, 30 hasta el 40% de población que tenía retinopatía diabética. En cambio, en los de los 10 últimos años ha bajado pues, entre el 14 y el 8% de la población, es decir, que tenemos menos retinopatía. Unos dicen que es por el mejor control, yo también creo que es que estamos detectando a muchos más diabéticos y claro, detectamos a diabéticos, digamos, más suaves, mejor controlados de inicio, porque antes solo controlábamos a los más desastrosos, ¿de acuerdo? Es un poco, se discute cuál de las dos cosas tiene más influencia, probablemente un poco las dos. Y podemos hacernos un poco idea de qué ha pasado, porque en Cantabria hay dos estudios, que uno lo ha hecho aquí Castillo Ti, que le conocéis, y otro lo hice yo en el año 2003, entonces podemos comparar un poco qué ha pasado en estos 15 años de diferencia. Entonces, en el 2018 eran diabéticos tipo 2, todos los diabéticos tipo 2 localizados en primaria, diagnosticados en primaria. Entonces, la prevalencia era ya solo del 8,56. También es un poco dependiente del sistema utilizado, que es cámara no midriática. Entonces, bueno, es un poco, detecta, digamos, el 90% de las retinopatías, pero bueno, nos podemos hacer una idea. La retinopatía proliferativa era el 1,8% del total y el edema macular diabético el 2,3% del total de pacientes. Es decir, que si podemos comparar aquí con lo que teníamos en el año 2003, la retinopatía proliferativa era del 4,55, es decir, ha bajado muchísimo la retinopatía proliferativa, pero el edema macular es prácticamente el mismo.
y eso teniendo en cuenta que la prevalencia en el 2003 era del 25%. Bueno, aquí yo había utilizado un sistema mixto con cámara de fotos no midriática, pero además después les dilataba, entonces aquí la detección es un poco mayor. La edad era, el resto de datos era más o menos lo mismo, es decir, que la población no es que haya cambiado una barbaridad, es decir, 70 años, 67, la duración, bueno, era 11 años y hace eso, 25, 15 años era mucho menor, 8, 74 años, es decir, que no, eso no ha cambiado, digamos, demasiado, menos eso, la duración incluso era menor en esta población, obesidad, hipertensión, es decir, el resto de datos eran muy parecidos y lo único, el control que decían que es mucho mejor, bueno, pues la mediana hace 15 años era 7,3 y ahora es 6,7, pues eso, ha bajado un medio y con esa bajada de medio y probablemente un poco con mayor detección de la población, vemos que bajada tan importante de un 25% a un 8% de prevalencia de retinopatía, es decir, que el control funciona, también es verdad que probablemente eso ahora detectamos a mucha más población de la que detectábamos hace 15 años, ¿de acuerdo? Entonces, esos dos factores hay que tenerlos en cuenta. Otra cosa que podemos saber para saber cómo es el problema es los pacientes que nos mandáis al programa de retinografía. Aquí tenemos en los diabéticos tipo 1, que claro, la duración es mucho mayor que en estos estudios de prevalencia de la población total. Digamos, esto es una población sesgada por la selección, es decir, que se supone que me estáis mandando a los peores. Entonces, aquí la retinopatía en los diabéticos tipo 1 ya sube al 41, casi 42% de la población. La hemoglobina sigue siendo bastante buena para una población de diabéticos tipo 1, solo 7,3 y los diabéticos tipo 2 un 7,28, es decir, me parece una hemoglobina bastante buena para lo como era hace años. Y aquí tenemos en los diabéticos tipo 2 lo mismo que teníamos hace 15 años, un 24%. Es decir, esta es una población seleccionada, pero sigue siendo. Y luego las características, claro, los diabéticos que tienen retinopatía siempre tienen más años de evolución en general y luego tienen una hemoglobina mayor, ¿de acuerdo? Entonces, para que nos vayamos haciendo idea un poco a cuáles son los factores de riesgo. Otra cosa muy importante, aunque bueno, esto realmente lleva siendo los 15 años desde que hice mi tesis, digamos, y ahora no ha cambiado. Es decir, la hiperglucemia lo que produce es un aumento celular, se supone, de la glucemia y eso produce acumulación de eso, estrés oxidativo, productos avanzados de glicación, especies reactivas del oxígeno, un aumento de la proteína quinasa C, una vía de los polioles, renina, angiotensina, y yo creo que cada año sale otra vía nueva más, lo que pasa es que no se sabe cuál es realmente la vía que te hace el daño, digamos, celular. Lo que sí se ha visto es que desaparecen los pericitos, se altera el flujo vascular y empiezan por un lado, a destruirse los vasos, lo cual produce los capilares, produce una isquemia y un aumento, por tanto, de los factores neovasculares, como son sobre todo el VEG, que es el factor del crecimiento del endotelio vascular, el insulin growth factor o insulin like growth factor, la eritropoyetina y bueno, y 20 más, porque ahora, bueno, cada día también sale uno nuevo. Yo creo que en el futuro sabremos cuál es el más importante de todos ellos, sobre todo los que producen neovascularización, porque están saliendo sustancias que frenan cada una de estas cosas, como el VEG, que ya veremos que es una sustancia ahora mismo fundamental para nosotros porque la podemos frenar. Ahí sabremos cuál de todas estas vías es la más importante, pero bueno, haceros idea que estamos actuando por el final de todas las vías, estamos actuando por frenar un poco las consecuencias finales catastróficas. Habría que entrar un poco más en cuáles de estas vías de la primera línea, cuál es la más importante para no tener retinopatía. Y el otro problema es un aumento masivo de la permeabilidad. Es decir, por un lado tenemos isquemia por cierre de capilares y el otro, los capilares, insuficiencia para mantener líquido dentro de ellos y la pérdida masiva de líquido que nos provocan el edema macular. Ahí sí ya tendríamos la orientación de los dos grandes problemas que vamos a tener en la retinopatía diabética. Los neovasos por un lado y el edema macular por el otro. Y entonces vamos a ver, ¿por qué os está ayudando este rollo? Porque claro, yo siempre digo, ¿por qué es importante la retinopatía? Porque se pierde visión, es más, es la primera causa de ceguera en España entre los 25 y bueno, entre los 65 70 empieza a ser superada por la de MAE, aunque ya veremos luego que esto en el futuro espero que cambie, ¿de acuerdo? En 2008 todavía estaban entre el 4 y el 11% de la población estaban ciegos. En el 2015, ya os digo, probablemente también por un efecto de dilución de muchos más gente diagnosticada, ya baja, digamos, al 2,8 y espero que baje al 1 o menos del 1, digamos, en los próximos 10 años, ¿de acuerdo? Entonces, esto muchas veces es la primera preocupación del paciente diabético. Si le explicamos que se puede quedar ciego, es un gran motivo para controlarse bien, ¿de acuerdo? Porque ya veremos que uno de los problemas es que los pacientes diabéticos ni saben que son diabéticos,
pasan muchísimo el control y eso es muy importante en los primeros años. No se puede pasar del control glucémico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se pierde visión? Como ya hemos dicho, el edema macular es el más frecuente, pero no es el más grave. Lo que nos hace es una pérdida de visión central, es decir, macular, es decir, no veo justo en el centro, como si me pongo aquí la mano delante, es decir, justo en el centro no veo, pero no tropiezo con una silla, pero no voy a reconocer caras, no voy a ver números, no voy a ver letras, no puedo leer, es decir, una invalidez bastante importante. Y en cambio la neovascularización retiniana es el más grave, ¿no? Hoy en día es el menos frecuente y está empezando a ser, digamos, no raro, pero muchísimo menos frecuente de lo que era hace unos años. Este sí que parece que el tratamiento, digamos, está mejorando mucho el pronóstico. Entonces, te ocasiona una pérdida total y absoluta de la visión, ¿de acuerdo? Eso sí que es muy importante, no ver absolutamente nada, es decir, lo que entendíamos por ceguera total. Eso lo hace por desprendimientos de retina traccionales, por un glaucoma neovascular, es decir, se llena el ojo de neovasos, incluyendo el iris, y nos obstruye, digamos, la salida del líquido del ojo y sube la tensión infinitamente, y eso es muy difícil de frenar una vez establecido, ¿de acuerdo? Ya veremos el diagnóstico precoz, siempre muy importante. Y luego las hemorragias vítreas y retinianas de repetición, bueno, eso es una causa importante, pero en general es más evitable, ¿de acuerdo? Entonces, otras patologías, como siempre los diabéticos tienen derecho a tener el resto de patologías que los demás, pero por ejemplo la catarata la tienen casi una incidencia, prevalencia el doble a la misma edad que cualquier otro paciente. Luego, otra cosa muy típica que nos mandáis constantemente es al inicio del control, sobre todo en pacientes que están con unas glucemias muy altas, se producen unos cambios refractivos porque el cristalino retiene glucosa y cuando baja bruscamente el cristalino no es capaz de echarlo, entonces se queda más hinchado, digamos, que el resto de los tejidos y se provoca un cambio en la refracción. Normalmente a los 2 o 3 meses ya de un control estable, digamos, empieza a recuperarse, pero es un motivo de que le empecé a tratar y ya se me ha quedado ciego, que mal rollo me da eso. Entonces da un pequeño problema de comunicación médico-paciente que empieces a tratar y que justo pierda visión, ¿de acuerdo? Entonces es importante sabérselo explicar, que eso es una cosa normal y que se suele recuperar. Otros problemas también importantes porque tienen peor tratamiento es la neuropatía óptica isquémica o papilopatía, que todavía no se sabe si es exactamente lo mismo, pero bueno, para nosotros ya es lo mismo porque las consecuencias son las mismas. Es un edema brusco de papila, se cree que también eso por falta de circulación. Otras alteraciones de la motilidad, que solo ven mucho más frecuentemente en urgencias, la diplopia típica por paresia del sexto par, que es muy típico de diabéticos e hipertensos. Y otras ya, pues eso, el glaucoma, que si hay más, que si hay menos, las oclusiones venosas y arteriales de la retina, la isquemia en general, el ojo seco, para tener la lágrima mucho más azúcar, digamos, se supone que la lágrima es mucho más inestable, ¿de acuerdo? Es decir, que el diabético tiene los mismos problemas que los demás, pero más, en mucha más frecuencia. Y vamos a pasar ya un poco a ver las fotos y la clasificación. Esta clasificación está basada, esta es la sencilla, digamos, hay unas cuantas, pero esta es la más sencilla, la internacional, está basada en el riesgo que tienen con cada uno de estos niveles de llegar a tener neovasos, que es, digamos, lo grave, digamos, muy grave es llegar a tener neovasos. Entonces, el primer nivel es no tener retinopatía aparente, porque si le hiciésemos pruebas muy agresivas igual encontramos algo. El nivel leve sería solo microaneurismas. El nivel moderado es el que está entre el leve y vamos a ver el severo, que es mucho más fácil de diagnosticarlo así. Es decir, el severo es el que ya tiene microaneurismas y además hemorragias interretinianas más de 20 en los 4 cuadrantes. Bueno, no solemos andar contando, pero bueno, ya veréis cómo se ve fácilmente que hay más de 20. El arrosariamiento venoso, es decir, unas venas como salchichas, zonas dilatadas y zonas estrechadas, en 2 cuadrantes por lo menos. Y anomalías microvasculares intrarretinianas, que ya veremos un poco el ejemplo a ver qué es esto, en más de un cuadrante, porque esto ya son casi como neovasos dentro de la misma retina. Es decir, vasos nuevos y tortuosos, estos chiquititos dentro de la retina, y ya los neovasos son vasos nuevos y tortuosos que sangran y hacen hemorragias periretinianas, pero estos ya son fuera de la retina, es decir, saliendo fuera de la retina, invadiendo el nervio principalmente, pero también todo el resto de zonas. Y ahora vamos a un poco menos rollo y vamos a empezar a ver un poco fotos, ¿de acuerdo? Aquí en el medio tenemos microaneurismas, que son pequeños puntos redonditos, normalmente menos del tamaño de una avena, sino ya los llamamos macroaneurismas. Entonces, dependiendo de dónde están situados, pueden ser muy poco importantes si están situados en la periferia
o muy importantes como estos si están muy cerca de la mácula, ¿de acuerdo? Porque estos son globos, digamos, vasculares y tienen la pared más fina y pueden soltar líquido, es decir, el líquido lo pueden soltar, digamos, los capilares libremente o lo pueden soltar con mucha más frecuencia, digamos, los microorganismos que la pared que tiene es muy fina, es una dilatación progresiva. Normalmente tiene una vida de media de entre 6 meses o 2 años, es decir, que llega un momento que revientan, sangran y desaparecen. Entonces, en ese momento dejan de exudar, pero normalmente dejan un lecho de isquemia, que también veremos un poco a qué hablamos con la isquemia. Otra lesión típica, aunque bueno, esta no entra mucho en la clasificación, pero bueno, si hay exudados ya por lo menos es moderada. Estos son los exudados, que son lesiones amarillentas, son los exudados duros, que son de borde, digamos, más definidos, son amarillentos y normalmente en una forma rodeando la zona de donde surge el edema, que aquí se supone que es más o menos central. Bueno, por supuesto, siempre hay lesiones combinadas. Aquí hay hemorragias, algún microaneurisma por aquí, es decir, siempre no aparece nada solo, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, ya está empezando entre moderado severa porque la vena está dilatada y un poco tortuosa, y esta otra también. Hay hemorragias profundas, hay exudados, es decir, este ya está empezando a hacer un edema macular. Hay también edema por aquí, es decir, que el edema no solo puede ser macular, puede ser en cualquier parte, ¿de acuerdo? Aquí hay más microaneurismas, alguna microhemorragia, porque estas ya son mayores del tamaño de una vena y esas se supone que son microhemorragias o macroaneurismas, ¿de acuerdo? Más lesiones típicas, las hemorragias profundas, que suelen ser un manchón, digamos, rojo, sin forma, digamos, difuminada, que esas son las superficiales y su exudación, ¿de acuerdo? Aquí lo bueno, por ejemplo, es que la mácula está relativamente respetada. Entonces, bueno, ahora veremos que el edema macular va un poco a su bola, no está dentro de los niveles, porque el edema macular te puede salir en una retinopatía leve, que ya pasaría a ser moderada, o te puede salir en una moderada, es decir, cuanto más sea el nivel, más posible, pero te puede salir en cualquier nivel si tienes el mecaneurisma mal situado, ¿de acuerdo? Y hemos dicho que el contraste, que hoy en día lo hacemos menos porque es un método, digamos, agresivo, pero nos permite localizar neovasos, saber si estamos hablando de un microaneurisma o un macroaneurisma o una hemorragia, nos permite ver si son neovasos o anomalías microvasculares, pero bueno, hoy en día lo utilizamos menos porque lleva mucho tiempo y es una prueba, digamos, agresiva. Hay que coger vía, que si alergias, que si náuseas, vómitos, es decir, tiene sus pequeños inconvenientes, ¿de acuerdo? Y luego ya aquí claramente, como yo, no hay que contar cuántas hemorragias hay porque hay muchísimas. La vena está dilatada y tortuosa, tiene aquí un estrechamiento bastante importante y luego está gordísima. Hay hemorragias, por supuesto, hay un edema por todas partes. Este es un exudado algodonoso que se supone que es un infarto de la capa de fibras nerviosas. Entonces, bueno, normalmente tampoco no discutimos mucho, es mucho mejor describir lo que hay y entonces ya es fácilmente saber si tienes una severa, moderada. Lo que sí nos marcará es un poco, digamos, un poco el tratamiento y las revisiones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la vena rosariada, es decir, dilatación aquí, una dilatación muy gorda, un estrechamiento, otra dilatación. Y estos son los IRMA o AMIR, es decir, anomalías intrarretinianas vasculares, porque son capilares dilatados y tortuosos, pero que no crecen, digamos, hacia la retina. Eso lo podemos comparar un poquito con, bueno, aquí unas hemorragias superficiales para que veáis la diferencia. Una hemorragia superficial, como está en la capa de fibras nerviosas, y esa es una capa estriada, digamos, pues las hemorragias son también estriadas con la misma dirección de las fibras nerviosas, que aquí van en esa dirección arqueada, ¿de acuerdo? Esta es típica, porque muchas veces la vas a ver, pero mejor dicho, no es típica, pero sí que es bastante frecuente. Es decir, esta puede salir en trombosis, puede salir en otras muchas lesiones, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, los neovasos. Esto es lo típico. Aquí os he puesto un caso súper descaradísimo. Hay muchísima fibra, porque el problema de los neovasos no son solo los neovasos y que sangren, que aquí ha sangrado muchísimo. Es decir, hay sangres por todas partes, pero todos estos vasos que hay por aquí, que crecen por encima del nervio, que crecen haciendo una malla por aquí, bueno, pues esto crecen con fibras que a su vez tira de la retina, que no la puedes prender, invadir el centro de la mácula y, bueno, este paciente, el pronóstico es absolutamente malísimo. Se supone que sin tratamiento en un año casi el 50% se quedan ciegos, ¿de acuerdo? Con tratamiento se puede reducir mucho. Entonces, bueno, ahora hablaremos un poco del tratamiento. Y luego las hemorragias prorretinianas y vítreas, pues hemorragias todo lo que esté por delante de la retina. Esta, por ejemplo, digamos, nos ocultan. Normalmente debajo casi siempre hay que suponer que hay neovasos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso es lo que llamaríamos subhialoidea y esta es una vitrea porque no nos deja, digamos, ver la retina. Entonces, lo típico es mirar el fondo del ojo y en vez de ver este reflejo clarito que vemos habitualmente y que hemos visto en las otras fotos, se ve un reflejo rojo oscuro, digamos, ahí de sangre, ¿de acuerdo? Entonces, no vemos nada, el paciente tampoco, entonces no se ve nada por ningún lado. Eso es un signo de alarma muy típico de una hemorragia vital. Normalmente empiezan viendo un poco de moscas y luego enseguida se difumina y ya no ven nada de nada.
acuerdo? Eso es lo primero que hay que preguntar, ¿es usted diabético? Porque si es diabético, ya sabemos por qué es. Si no es diabético, pensaríamos en una rotura retiniana, pero si es diabético, pues en los neovasos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que no vemos la retina, es muy importante saber lo que hay debajo. Porque, por ejemplo, en este paciente lo que se estaba organizando es un desprendimiento de retina. Se forman estas tracciones importantes desde la parte anterior a la posterior del ojo y esto está traccionando aquí detrás, aquí donde se ve, la retina, digamos, está separada, ¿de acuerdo? Entonces, cada más o menos 2, 3, 4 semanas como mucho que hay una hemorragia vital y no veamos la retina, hay que saber si hay un desprendimiento porque entonces hay que operar inmediatamente, ¿de acuerdo? Si no se puede esperar, normalmente esperamos hasta el mes. Bueno, ahora hablaremos un poco de tratamiento. Entonces, como había comentado antes, por un lado, exudación. ¿Veis? Esta zona se está llena de microaneurismas y se ve que el líquido fluye, digamos, por toda la retina. Y a su lado, una zona muy importante de isquemia. Aquí no llega circulación al lecho capilar ninguno y eso que hay microaneurismas, pero aquí no hay. Esta zona tiene un poquito, pero aquí hay muchas zonas que están negras. Esto es isquemia y esto sí que no podemos frenarlo de momento que sepamos de ninguna manera. Es decir, hemos aprendido a frenar la exudación, es decir, podemos frenar esta zona, pero cuando llegue, digamos, esta isquemia a la mácula o toda esta zona del campo, pues está perdida. Y lo que sí, eso nos permite muy bien ver la angio, porque eso no se ve en directo o se puede intuir, pero no se ve bien. Y lo que sí que vemos, mira, aquí teníamos una zona que no sabíamos ir a anomalías intravasculares retinianas o extrarretinianas, es decir, unos neovasos. Entonces, aquí se ve que suda líquido y difunde totalmente hacia afuera de la retina, entonces ya sabemos que hay neovasos. Eso es uno de los motivos donde todavía hacemos una angio. Tengo dudas de si es un neovaso o no, pues lo hacemos porque entonces el tratamiento ya cambia totalmente. Entonces vamos a hablar un poco del edema macular. Bueno, como os decía, el edema macular puede aparecer en cualquier fase, no tiene mucha relación con el resto de retinopatía porque a veces con 2 o 3 microaneurismas justo en la mácula, pues ya tenemos un edema. Entonces, cuanto más avanzada, más fácil es, ¿de acuerdo? La fotografía, ahora veremos, no es el método ideal, no se ve el engrosamiento, sí se ve si hay exudados, pero el edema realmente es engrosamiento y quistes, pero no es realmente los exudados. Es decir, si hay exudados hay edema, pero a veces hay edema y no hay exudados, entonces la mejor manera es verlo en directo con las lentes como hacemos nosotros en la lámpara de hendidura o la angiografía, lo que pasa es que esos son 2 métodos, digamos, complicados y que llevan mucho tiempo. Lo que hacemos hoy en día, el método ideal, como ya os hablé con la degeneración macular, es la OCT, que ahora veremos unas cuantas fotos. Entonces, aparte de ver la extensión, es una maravilla porque nos permite medir exactamente el grosor, ver el tipo de edema, qué zonas afecta, si es difuso. Bueno, vamos a verlo en la foto porque se ve mejor. Mira, aquí, por ejemplo, se ven los exudados, pero yo aquí en el centro, bueno, aparte de que queda la foto un poco más oscura en esa zona, ahí yo no os podría decir si había edema. Hay un microaneurisma por aquí, otro por aquí, otro por allá. Aquí hay un exudado, aquí hay otro microaneurisma, pero realmente el edema no se ve. Lo que lo veo es por lo que llamamos una circinada. Alrededor de la zona de edema se forman típicamente exudados, pero no siempre los vemos. Es decir, siempre aparece primero el edema y a veces tiempo después los exudados. Entonces, este no es el método ideal, una fotografía para ver el edema. Estos sí que son los métodos ideales. Una angiografía, pero eso ya nos lleva a eso tiempo, hay que meter el contraste y se ven los pequeños quistecitos del edema. ¿De acuerdo? Y aquí, en cambio, la OCT me permite ver qué zona está afectada, cuánto está afectada, 500 micras de grosor, es decir, lo puedo ir midiendo su evolución. Este es el método ideal, que no duele, realmente lleva pues, unos segundos por ojo, lleva más tiempo meter los datos que hacer si colaboran que hacer la OCT y, por supuesto, nos da una información mucho más importante. Y luego, además, nos permite ver un poco el tipo, que también ayuda a elegir un poco el tratamiento. Hay, además, digamos, intrarretinianos, como este que está lleno de quistes. Estos son microaneurismas que no dejan pasar la luz, porque ya os había explicado que la OCT es una tomografía de coherencia óptica, es decir, una luz que llega a la retina y rebota, ¿de acuerdo? Y analizamos un poco el espectro de lo que llega y a qué distancia llega y nos da esta imagen tan maravillosa de la retina, que es la retina en vivo, ¿de acuerdo? Entonces, este es un edema subretiniano, lo que llamamos un desprendimiento neurosensorial. Y estos microaneurismas por todas partes. Entonces, dentro del edema podemos tener otras complicaciones del edema que serían tracciones. Esto es una membrana epirretiniana, esta línea brillante de aquí arriba, que aquí se separa un poco la retina y eso está tirando además de la retina hacia arriba. Entonces, esto nos complica el edema y eso favorece otro tipo de tratamientos, los quirúrgicos. Este es un edema y esta es lo que pasa cuando no se trata el edema o cuando lo tratamos y va mal, ¿de acuerdo? Esto es un caso que ha ido mal. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí ha disminuido el grosor fatalmente, entonces ha desaparecido la retina. Tenía que ser por lo menos este grosor, unas 200 micras, y aquí ya no hay retina, ninguna retina. Todo este paciente en el centro ya no ve y esto pues, te deja como mucho una visión de 0,1 o de menos, de contar dedos. Entonces, bueno, pues una vida muy complicada como sean los 2 ojos, ¿de acuerdo?
Entonces, aparte de medir y diagnosticar, nos permite valorar muy bien el seguimiento, así que es una máquina hoy en día fundamental en todas las consultas. Bueno, volvemos un poco al rollo quitamos fotos y entonces vamos a ver. Aquí lo fundamental que tenemos que saber es que cuáles realmente son los factores que influyen, digamos. El sexo, pues nada, muy parecido. La raza, bueno, pues hay diferencias, pero muchas veces es más la atención que cualquier otra cosa. Cuánta atención recibe cada población, porque estos son estudios de Estados Unidos y allí, bueno, cada raza, digamos, tiene una atención muy diferente. Entonces, lo que realmente influye esta diferencia de una barra a otra es el tipo 1 o el tipo 2. El tipo 1, primero, tienen toda la vida, digamos, para tener retinopatía, son muchísimos años, y como el siguiente factor es la duración, es decir, en 10 años pues tienes un poquito de retinopatía, en 20 años tienes un poco más, y los de más de 20 años, sobre todo 30 o 40 años, que eso sobre todo llega a los tipo 1, pues claro, mucha más retinopatía. Es una cuestión de tiempo. No es cómo me controlo hoy, es cómo te has controlado los 10 últimos años. Entonces eso hay que saberlo, muy importante. No vale ayer me controlé muy bien para venir al médico, es otro concepto que el paciente tiene que ir cogiendo, ¿de acuerdo? Y la otra cosa, por supuesto, que siempre ha sido muy importante es el control glucémico, ¿de acuerdo? Pero es el control glucémico, la media a largo plazo, no el de ayer, ¿de acuerdo? Entonces, desde 7, digamos, a 9, la diferencia es del doble, e incluso yo he visto hasta 5 o 6 veces más de diferencia entre los bien controlados y los mal controlados, ¿de acuerdo? La tensión es importante, pero ya, digamos, la diferencia no es tanta. El colesterol, bueno, vale, pero tampoco es tan importante. Y otra cosa muy importante, la era del estudio. Los estudios antes del 2000, pero yo creo que más que por los tratamientos, que también puede ser un poco, es mucho por la cantidad de población que teníamos descontrolada y desconocida. Es decir, antes controlábamos solo o teníamos diagnosticados a la peor población que podía haber de los diabéticos, y hoy en día yo creo que tenemos localizados, creo con el cambio de un poco de los criterios diagnósticos de diabetes, localizamos a pacientes, digamos, un poco más suaves de lo que teníamos hace 20 años. Entonces, es un factor importante eso. Entonces, tipo, repasamos, duración y la hemoglobina, es decir, el control glucémico. Entonces, evidentemente con esto, el tratamiento es preventivo. Lo ideal es no llegar a tener retinopatía o tener una leve. Entonces, el control de factores de riesgo en la duración, como dicen ahí, no podemos intervenir, pero bueno, yo digo, sí podemos intervenir. Vamos a ver, la diabetes tipo 2, en la tipo 1 no podemos, pero en la tipo 2 podemos reducir la duración, porque si reducimos la obesidad, aumentamos el ejercicio y controlamos la dislipemia, la gente va a empezar a ser diabético mucho más tarde o no lo va a ser nunca. Entonces, la duración va a ser menor. Entonces, sí que podemos prevenir un poco. Va a ser difícil porque, ya os he dicho, es la gran epidemia de este siglo, va a ser la obesidad. Entonces, tenemos que mejorar el control glucémico, pero desde el principio. Muy importante, aquí empieza a sonar, no sé si os habréis oído ya, la palabra el legado. Es decir, los primeros años del control son súper importantes. No vale decir, ya me controlaré cuando tenga la retinopatía. Ahí ya vamos muy tarde, hay que controlarse pronto. Sobre todo los primeros 5 años son fundamentales, porque ese legado, ahora veremos un poco, me puede hacer daño dentro de 10 o dentro de 5. Entonces, hay que detectar pronto la diabetes para reducir los años de diabetes sin tratamiento. Es fundamental eso. Y es decir, el tratamiento tiene que ser precoz. Y luego hay que mejorar un poco el resto de factores cardiovasculares. La hipertensión, bueno, por supuesto la obesidad. Hay muchos que son no tanto causa de la retinopatía, pero son muy precipitantes del edema. Sobre todo las crisis de hiperglucemia y de hipertensión son muy, muy importantes. Y luego la ansiedad es una cosa que es impresionante, sobre todo para los pacientes con edema. Es casi inabarcable el porcentaje de gente que tiene una ansiedad muy importante. Y eso, digamos, es otra cosa a controlar, ¿de acuerdo? Entonces, un poco para resaltar con un caso que es el legado, así os enseño otro par de fotos. Esta mujer apareció hace muy poco en la consulta, decía, ahora estoy muy bien controlada, casi no tomo tratamiento, casi no soy diabética, como siempre dicen, solo tomo medio comprimido de metformina y bueno, efectivamente, miras, pues una hemoglobina de 5,4, qué bien, pero miras, uy, una insuficiencia renal crónica. Qué cosa más rara, sí, está muy bien controlada. Empiezas a mirar para atrás y, hombre, tiene unas cuantas hemoglobinas muy buenas, pero claro, le vemos aquí, bueno, vamos a verle. Una visión muy mala, 0,2 de visión, un edema aquí de la pera, inabarcable, microaneurismas por aquí y por todas partes. Aquí se ve un 1, 2, 3 y ya esta área entera un poco difuminada, es decir, que es la que corresponde a todo este edema. Es que cosa más rara. Vamos a ver un poco la historia para atrás. A ver si no es por la diabetes, a ver si tiene una trombosis, pero lo tiene igual en los dos ojos casi. Entonces vamos a las más antiguas y en el 2020 8,7. Ya empiezas a decir tú, 2000, bueno, 6,5, 2018 5,9. Bueno, aquí está bastante bien, pero cuando la detectaron, bueno,
cuando estuve diagnosticada inicialmente 10,8 y luego confiesa, bueno, es que estuve como 4 o 5 años que me encontraba mal, pero no fui al médico y se lo dije. Entonces, bueno, 4 o 5 años si estuvo con una hemoglobina de 10, bueno, pues bueno, eso puede ser la causa de que hoy en día, aunque sean muchos años después, pues estemos tan mal porque no hemos encontrado ninguna otra y la insuficiencia renal es otro factor precipitante de edema, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, no vale el control de ayer, ni siquiera es una pena del año pasado, necesitamos un control muy bueno siempre, es decir, y sobre todo los primeros años, es decir, que hay que meter caña al principio, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda parte del tratamiento, esa parte de la prevención de no llegar a tenerlo, es la detección precoz. Entonces, aquí tenemos el cribado que nosotros hemos montado el programa ya hace muchos años de la retinografía, un poco de cuando hice yo aquella tesis, nos empeñamos en luchar aquí para tener un programa de detección precoz. Una parte nos descarga muchísimo la consulta, porque los diabéticos decimos realmente si tenemos, se calcula unos 16.000 en este área, si calculamos siendo conservadores un 10% de la población, que encima tenemos una población mayor, igual es más que eso, y conocidos pues unos 8.000, eso en consulta todos los días no puede estar, porque además muchos, los de la retinopatía leve, los que no tengan, no tiene sentido que estén en una consulta. Entonces, lo que sí hay que detectarlo es cuando salga, digamos, pronto. Entonces, el porcentaje cada vez va a ser menor. No podemos ver a los que no tienen nada porque tenemos que ver a realmente y tratar a los que tienen muchas cosas. Entonces, lo bueno, digamos, del cribado y la retinografía es que no tiene lista de espera. Nosotros tenemos ahora mismo casi un año de lista de espera de consulta, pero en cambio la retinografía te la hacen en 15 días y el informe está hecho antes de una semana. Es decir, que un mes tienes todo y la derivación hecha, si necesita algo, también en otros 15 días. Entonces, es un avance muy importante para un paciente diabético y para la detección precoz. Por supuesto, es muchísimo menos molesta que la dilatación. 2 fotografías por ojo sin dilatar, pues una cosa sencilla, no duele y encima no está el médico, da como menos miedo, ¿de acuerdo? Si no hemos detectado así a la retinopatía, lo que hay que detectarla, por supuesto, es cuando hay signos de alarma. Si hay una pérdida brusca de visión, sea tanto central, es decir, dejo de leer, dejo de ver los números, tal, o como si es una total y ya no veo nada y tropiezo con las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo más típico es que sea una hemorragia vítrea y si es central, pues un edema macular. Por supuesto, aparición brusca de moscas o manchas flotantes, bueno, eso en cualquier persona, pero un diabético más importante porque puede ser un sangrado vítreo. No vale tenerlas, es una aparición brusca de, si ya las tengo desde hace 20 años, son otra cosa, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, el ojo rojo doloroso, bueno, como cualquier persona, es otro signo de alarma, pero eso, bueno, si es por la diabetes hemos llegado muy tarde. Entonces, ¿cuándo hay que hacer el cribado? Es decir, en el diabetes tipo 1, a los 5 años del diagnóstico, porque se supone que la diabetes tipo 1 la detectas en el momento, ¿de acuerdo? O en la adolescencia, lo que llega antes, que con los cambios hormonales también a veces puede aumentar la retinopatía. Después tiene que ser en los diabéticos tipo 1 y en general en cualquier paciente que tenga insulina, tiene que ser anual, ¿de acuerdo? En las embarazadas en el primer trimestre y si tuviesen algo, habría que verla en los tres trimestres, ¿de acuerdo? Y en la diabetes tipo 2 hay que hacer el diagnóstico porque nunca sabemos cuánto tiempo llevan siendo diabéticos, aunque se supone que hoy en día los detectamos en el momento, pero bueno, lo de entre el se supone y la realidad, a veces hay mucha gente que lleva 2 o 3 años por ahí rankeando y no lo sabía o dice que no lo sabía. Entonces, si no tienen retinopatía, lo podemos hacer cada 2 años, pero si tienen factores de riesgo como hemoglobinas muy altas, insulina, hipertensión descontrolada, pues no pasa nada por hacerlo todos los años, ¿de acuerdo? En todos los pacientes que tengan retinopatía ya pasamos a hacerlo cada año por lo menos o incluso más cerca si es cercana, digamos, al polo posterior, a la zona macular. Ya si es moderada 6, 9 meses o menos si sospechamos edema macular y las severas ya, bueno, ahí ya pasan todos a consulta, 3, 6 meses, normalmente 3, 4 meses. Sí que hay, bueno, no quería nombraros mucho los criterios de exclusión. Es importante que preguntemos, esto es para ahorrar consultas al paciente y para ahorrarnos consultas al servicio y mejorar el diagnóstico. Si el paciente ya está ciego o ya está diagnosticado y está en consulta, no le mandéis al cribado. Si ya está en consulta ya le estamos viendo. Sí sabemos que es diabético, claro. Otra cosa importante, que esté apuntado en algún sitio y lo sepamos. Otra cosa, ¿cómo se hacen las peticiones? Bueno, de momento seguimos en volante en papel, lo que sería el que nos digáis el tipo de diabetes, pues eso, el tiempo de evolución, un poco los factores de riesgo, la hemoglobina, bueno, una cosa, digamos, muy sencilla, ¿de acuerdo? Que nosotros lo que contestamos es esto, un ejemplo de informe, es bastante automatizado porque realmente hay que hacer muchos, entonces el tipo de diabetes, todo lo que tenemos, por si nos hemos equivocado en alguna cosa, de factores de riesgo, la visión, os devolvemos la visión y luego digamos un poco los comentarios de qué es lo que
me encuentro, que a veces os pongo unos comentarios de qué hay para que lo sepamos en el futuro, pero que no son cosas muy importantes. Cuando hay algo importante y hay que derivar, por supuesto, abajo se pone las preferencias. Si hay que derivar preferente, que si es muy preferente lo suelo citar yo mismo. Si no es tan preferente, pues os lo devolvemos para que nos hagáis el volante, ¿de acuerdo? Porque esto es un poco independiente del resto de consultas. Y aquí os devolvemos el nivel de retinopatía para saber un poco cuándo hay que hacerlo. Esto hay que seguir el protocolo, digamos, de cuándo hay que ver, digamos, al paciente. Pero es decir, siempre hay informe en papel y ya os digo, normalmente, salvo que se me olvide alguno, normalmente a la semana están hechos todos y muchos al día siguiente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar ya un poco de los tratamientos. En este no hemos cambiado mucho, seguimos haciendo lo mismo, es decir, cuando hay una retinopatía proliferativa hacemos la PAN, retinofotocoagulación. PAN es todo, es decir, fotocoagulamos toda la retina menos el polo posterior, que es la zona donde se ve, porque hablaremos, se pierde un poco de campo, aunque no parece que sea tanta culpa por el láser, sino por la misma enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces esto se pone una lente, digamos, pegada al ojo como es esta de 3 espejos y el láser va dando. Esto es una técnica un poco molesta, requiere un paciente colaborador y es un poco molesto. Y luego requiere ver, es decir, cuando ya nos ha sangrado mucho por en medio, no lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que va quedando, van quedando impactos de láser. Aquí se ven los neovasos en la retina y aquí otra zona, aquí de hemorragia y neovasos y aquí hay neovasos. No se puede dar en los mismos vasos porque donde damos es realmente el epitelio pigmentario que está justo bajo la retina. Entonces, donde hay sangre y neovasos, en teoría no se puede dar, aunque a veces no hay más remedio porque está lleno por todas partes. Y esto, claro, esta es una zona quemada, es una zona que se supone que no vuelve a funcionar, pero bueno, realmente aquí el campo se puede quemar mucha más sin que nos llegue a perderse tanto campo, ¿de acuerdo? Entonces, sí que previene muchísimo la ceguera, se supone que si lo hacemos a tiempo se reduce la ceguera, que estamos hablando que si no el 50-70% se quedan ciegos en un año, se reduce a menos del 5%. Aquí, como digo, en medicina nunca hay el 100%. Entonces, cuando ya la cosa está muy avanzada, a veces no consigues, aunque este caso ha reducido mucho, digamos, la importancia de la vascularización, ahora que lo que nos queda es la fibrosis y a veces algunos no desaparecen del todo, entonces pueden seguir sangrando. Es muy frecuente con cualquier tratamiento que una vez que hay nuevos vasos que sangre constantemente, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que los sangrados son mucho menores. Esto es un poco para que nos hagamos la idea. Uno recién hecho, aquí los impactos están muy recientes, lo que provoca es un calentamiento leve de la retina, no es que salgan llamaradas ni un cañonazo ahí impresionante, no, se calienta levemente las proteínas de la retina, se derriten y digamos, se muere el tejido. Entonces, en esta zona, que es el polo posterior, lo que nos da los 25-30 grados centrales, no se trata actualmente con láser porque los escotomas sí que serían importantes. Y aquí, mirad, se ven los nevasos en la papila, que son de los más peligrosos porque están muy cerca de la mácula y los más frecuentes, digamos. Es una de las zonas que primero se neovasculariza casi siempre. Entonces, ¿qué pasa cuando el láser no es suficiente? Hoy en día tenemos los anti-VEGF, que son los factores, antifactor del crecimiento del endotelio vascular. Entonces, son inyecciones intravítreas, ahora hablaremos un poco más de ellas. Entonces, no es que se puedan, se necesitan normalmente repetidas y el problema es durante largo tiempo, porque suelen durar alrededor de un mes. Entonces, son muy útiles si los neovasos no desaparecen con la panfoto y también en pacientes hoy en día lo utilizamos en los no colaboradores, porque hay gente que es imposible darle más de 3 impactos de láser porque le duele muchísimo, le molesta, me voy, me estoy nervioso. Ya os digo que la ansiedad es muy importante en los pacientes diabéticos. El 80% de los pacientes se ha hecho un estudio tratados con aflibercept, que es uno de ellos. Cada 8 semanas bajaron en 2 niveles de retinopatía, bueno, hablando de una clasificación de 11 niveles, es decir, que retrocede un poco la retinopatía, es decir, que el factor de crecimiento del endotelio vascular es un mantenedor también de la retinopatía, pero bueno, retrocede en 2 niveles, no desaparece del todo y eso tratando durante 2 o 3 años, ¿de acuerdo? Ese es el problema, que hay que tratar durante 2 años con muchas inyecciones que ahora hablaremos un poco de ello. Y luego cuando ya no hay manera, cuando sangra, cuando hay un desprendimiento de retina, cuando hay membrana, no sé qué, pues lo que hay que hacer es una vitrectomía, que es entrar dentro del ojo. Ahora lo veremos, vamos a ver un poco 2 cositas. Primero, hicieron un estudio comparativo con el láser, con inyecciones permanentemente de un anti-VEGF de estos, y lo que descubrieron es que eran iguales, no era inferior, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuáles son los problemas? 19 inyecciones en 5 años hubo que ponerle al señor. Entre los 2 y 5 años ya se ponían 3 al año, pero bueno, eso quiere decir que hubo que poner muchísimas el primer año y en cambio a los que se les dio una panfoto que se le permitía, digamos, hacer de rescate, solo hubo que ponerles 5, ¿vale? Eso significa, con inyecciones, 43 visitas al hospital en 5 años, es decir, que son
tela de visitas frente a 21 en la panfoto. Bueno, esto es un estudio, pero normalmente las inyecciones requieren muchas visitas para inyección y para control, para inyección y control. Claro, por supuesto, como son el tratamiento del edema, hay menos edema, digamos, mucho más en la panfoto, un 38% a un 22% con las intravitas que sigue habiendo, ¿de acuerdo? El 50% sangraron. Entonces, realmente, primero, muchas más visitas, el gran inconveniente, y otras, ¿qué pasa si dejamos de pinchar? Pues no se sabe muy bien, pero parece que un porcentaje importante vuelven a tener neovasos, ¿de acuerdo? Entonces, como tratamiento para toda la vida, bueno, o estás dispuesto a pincharte y siempre acudir, porque en cuanto faltes, lo volvemos a fastidiar. Otra cosa importante es eso, aquí visión se gana más rápido, digamos, con las inyecciones, pero al cabo de 5 años estamos igual, de sobre todo a partir del tercer año más o menos estamos prácticamente igual, da lo mismo haber hecho láser que haber hecho inyecciones, ¿de acuerdo? Y la otra cosa importante que decíamos, el campo, esto nos están midiendo el defecto de campo que provoca el láser. Sí, cuando te damos láser se pierde un poco el campo periférico, que es la curva de aquí abajo, pero ¿qué pasa con las inyecciones? A partir del segundo año también se va perdiendo campo, entonces se ha visto que la isquemia, digamos, que se va produciendo, esa diapositiva que os ponía al principio de la angiografía, esa isquemia periférica, aún con las inyecciones va a ir avanzando. Es decir, que el VEG no es un factor influyente en la isquemia, es un factor influyente en frenar los efectos de la isquemia, es decir, los neovasos, pero no me va a frenar la isquemia, que va a seguir aumentando, y la retina periférica se pierde. Ahí necesitamos otro tratamiento. Y esto es, como os decía, es más fácil explicar la vitrectomía. La vitrectomía es una operación ya muy seria, porque es meterse, digamos, con 3 instrumentos al ojo, uno una luz para ver algo, otro que me mete líquido y otro que al mismo tiempo que chupa, digamos, va cortando poquito a poco las membranas que se van formando, que hay que cortarlas muy despacio porque no se puede tirar bruscamente de la retina, ¿de acuerdo? Cualquier cosa en el vitrio que tire, me tira de la retina y la podemos desprender. Entonces, una cirugía muy seria, pero muy útil, sobre todo en casos muy avanzados, ¿de acuerdo? Y luego el tratamiento del edema macular. Aquí sí que hemos cambiado totalmente. Antes nos liábamos a dar láser, hoy en día apenas se utiliza el láser, aunque yo creo que tiene todavía un poco de campo como ahorrador de inyecciones, pero bueno, en los estudios que se ha hecho comparando, aquí vemos solo láser, pum, pues no ganan visión, más o menos está estable, y aquí a partir de aquí del año dijeron, va, como no ganamos empezamos a pinchar, porque los que pinchaban inicialmente, aquí hay un grupo de solo pinchar y pinchar, bajo hecho el láser y luego pinchar, y las visiones en esos dos se vio que daba lo mismo darle láser, que era mejor solo pinchar, que se ganaba más visión. Pero bueno, realmente yo creo que el estudio lo diseñaron, no sé si aposta o cómo, pero mal. Yo creo que primero hay que pinchar y luego cuando la retina está deshinchada se puede dar un poco láser, que habrá que dar mucho menos. En ese sí que ahorra, pero claro, te ahorra 1 o 2 inyecciones, y teniendo en cuenta el tiempo que te lleva el láser, lo delicado que es y que puedes dejar escotomas permanentes en la zona central, bueno, pues hoy en día prácticamente no lo damos, ¿de acuerdo? Por eso, porque la ganancia es mucho más rápida con las inyecciones, pero eso sí, que nos hagamos idea que hay que dar muchas más. El tratamiento habitual con los anti-VEG es dar inicialmente entre 3 y 5 veces mensual, y luego ya se pueden ir espaciando a 8, primero 8, luego 10, 12 semanas, ir aumentando un poco la distancia. Lo que pasa es que aún así el 36%, digamos, no se resuelve. El tratamiento es bueno, parece que en el futuro con las siguientes moléculas o siguientes dosis de moléculas podremos llegar a solo 20% de más residual, y bueno, es decir, que nos lleva tiempo, es decir, esto es una cuestión, un tratamiento de años. ¿Cuándo me van a dejar de pinchar? ¿Qué dice la gente? Pues cuando esté perfecto, mientras no. ¿De acuerdo? Hay otras opciones como es el Ozurdex, que es una dexametasona en un implante, que aquí tenéis la foto del implante cuando está entrando, queda flotando este cilindrillo, que son bueno, unos azúcares que se van deshaciendo y van soltando la molécula de dexametasona progresivamente durante 6 meses. Bueno, en teoría 6 meses, en la práctica pues 4 o 5 meses más o menos dura. Entonces, la ventaja es un solo pinchazo un poco más gordo, pero que dura mucho más. Los inconvenientes, que al segundo o tercer pinchazo hemos hecho una catarata, y luego que en un 30% de los pacientes sube la tensión. Es decir, aquí cada cosa tiene esos inconvenientes, por supuesto. Las inyecciones frente al láser tienen mucho más riesgo de infecciones, por supuesto, bueno, mucho. Es un riesgo raro, pero existe. Y también riesgo de sangrado, de desprendimiento de retina. Y el problema es que también necesitan muchas visitas de tratamiento, pero muchas estamos hablando de eso, de 43 visitas en 5 años, ¿de acuerdo? ¿No? Igual no son tantas, pero entre 25 o 35 visitas, muy fácil. Entonces, eso ya habíamos hablado con la DMAE, es una cosa que para la familia y el paciente es difícilmente aguantable, sobre todo en alguien que esté trabajando, pues dificilísimo. Entonces, bueno, ya aquí acercándonos un poco a la conclusión, que nos pasamos de tiempo, juntos podemos conseguirlo, de verdad, que en otros países lo han hecho.
Entonces, en Gales han reducido a la mitad la ceguera entre el 2007 y el 2015, con el cribado y la mejora de los tratamientos. En Inglaterra, Gales, han reducido, digamos, tanto la ceguera que ya no es la primera causa. Es decir, la han superado las enfermedades hereditarias. Es decir, no es que se pueda acabar del todo, pero podemos reducirlo a unas cifras un poco normalitas o miserables. Entonces, ¿qué problema tenemos ahora? Yo he estado revisando los 6 primeros meses de este año y no creo que lleguemos a 1.500 pacientes este año de retinografía. Vamos a ver, se supone que tenemos unos 16.000 pacientes en este área si tenemos el 10%, que igual tenemos más. Localizados, pues igual hay 8 o 9.000. Yo calculo de momento unos 9 o 10.000 pacientes. Entonces, ¿dónde están los demás? Que es la gran pregunta. Y como digo, yo siempre me estoy haciendo preguntas que casi nunca tienen respuesta, las estoy buscando y ya es de algún año si las encuentro, a por qué no vienen o dónde están. Y bueno, ya tengo alguna que otra idea. Entonces, la otra cosa importante que podemos conseguir es una mejora del 1% en la hemoglobina, reduce a la mitad de la retinopatía, ¿de acuerdo? Y lo hemos visto de estos pacientes que en estos 15 años de un estudio a otro en Cantabria, con solo bajar 0,6, pues se ha reducido a la mitad de la retinopatía, aunque el edema, que se influye un poco menos el control a largo plazo, o por lo menos el instantáneo, sigue siendo una cosa importante. Entonces, la otra cosa que, como dice aquí Catalín Carico, somos el eslabón de una cadena de cada científico que publicaba algo. Es decir, hay que seguir avanzando, hay que seguir investigando, hay que seguir preguntándose por qué las cosas no funcionan, por qué los ingleses han conseguido mejorar y nosotros no. Y, bueno, y luego cuando encontremos las soluciones hay que responder a esas preguntas, hay que publicarlo si podemos, ¿de acuerdo? Entonces, cuento con vosotros un poco para impulsar esto, porque como digo, esto es la ceguera y como digo, la ceguera es importante para todos, es importante para los pacientes, es una manera de conseguir que se responsabilicen de su tratamiento, porque vamos a ver, he estado repasando un poco las cifras. El año pasado me han salido 9.500, casi 9.600 pacientes con hemoglobinas mayores de 6,5. Esos casi todos, o prácticamente todos, ya son diabéticos. Entonces, de esos, haciendo una muestra así un poco salteada de unos 200 pacientes, el 50% nunca han sido vistos por el servicio de ojos. Nunca, ni retinografía ni vistos. Un 30% han sido vistos más o menos en los 4 últimos años, digamos una cosa decente. Otro 20% no han sido vistos en los 4 últimos años, ¿de acuerdo? Entonces, ya sé que han sido los años de la pandemia, que son muy duros, pero estamos fallando un poquitito en alguna cosa, un poco todos. Nosotros igual porque estos años no nos ha dado la vida para más, pero hay que volver a recordar que esto existe, que hay que hacerlo y que por la vista llega el 90% de la información que recibimos. Como digo, a un diabético pincharse sin ver es una cosa muy complicada, así que la mortalidad de los pacientes que no ven es también altísima. Entonces es un poco la vida y es un poco la vista, ¿de acuerdo? Y bueno, muchas gracias por aguantarme el rollo, si tenéis alguna pregunta. Si se os ocurre una manera de mejorar y si os ocurre algo de lo que queréis que os hable en el futuro, me lo decís, porque estoy repasando un poco las causas principales de ceguera en nuestro medio, en España, bueno, y más o menos en el mundo. Así que con esto he liquidado casi el 80% de las cegueras que tenemos ahora mismo. Entonces me van quedando menos cosas. Así que si queréis en el futuro son más cosas, yo siempre estoy abierto y a casos o lo que queráis. Ya sabéis que yo soy en ese sentido muy colaborador, ¿de acuerdo?